Piensen que tenemos el tiempo justo, hay muchas comunicaciones, muchas ponencias y nos tenemos que ajustar al horario en que se supone que tiene que comenzar cada ponencia. Es el caso de Amos Farrugia Coello, que va a presentar Fortificaciones, Milicia y Paisanaje en Lanzarote y Fuerteventura entre los años 1762 y 1809. Cuando él termine, tendremos un descanso, un café descanso hasta las 11:30. A las 11:30 nos volvemos a ver aquí. Cuando quieras. Gracias. Pues para mí es un placer estar aquí, la primera vez que estoy en la jornada. La conocí gracias a mi amigo Damaso, que me comentó de la asistencia de estas jornadas y pues sin duda pues me apunté para participar en ellas y estoy pues encantado con la isla y con el recibimiento. Bueno, pues mi tema efectivamente son fortificaciones, milicias y paisanas en Lanzarote y Fuerteventura, segunda mitad del siglo XVIII, en la que una derivación de mi tesis doctoral, que se titula Canarias en el sistema defensivo imperial hispano, 1762-1802. Y bueno, pues este congreso creo que es muy importante, fundamental en el sentido de que me permite aglutinar todo lo que tiene que ver con Lanzarote y Fuerteventura y poder explicarlo en un congreso pues especializado o específico como este, ¿no? Bueno, aquí pueden ver de lo que voy a intervenir, en las partes en que se periodiza mi intervención. Y bueno, como punto de partida, es mi tesis doctoral. Esta investigación se basa en archivos nacionales y locales, archivos nacionales, pues archivo de India, Simancas, Archivo Histórico Nacional, y los locales, sobre todo el que estaba en Tenerife, el archivo de la Real Sociedad Económica Amigos del País, que tiene mucha información, el archivo militar intermedio de Canarias, que está en Santa Cruz de Tenerife, y otros, ¿no? Y bueno, el paraguas historiográfico en el que se acoge mi tesis, mi estudio, es el Contractor State Group, que es un grupo de investigación nacional que estudia la relación en la Edad Moderna entre el Estado, la construcción del Estado, la fiscalidad y las Fuerzas Armadas, los militares, con una serie de fuerzas que se retroactivan y que crean pues, la construcción de ese Estado. Se necesita una burocracia para para crear una fiscalidad, para mantener una burocracia, para mantener un ejército. Entonces son elementos que se retroalimentan unos a otros. Y ese paradigma es el que yo he aplicado a Canarias en el siglo XVIII. Bueno, que en Lanzarote y Fuerteventura, en los planes, hay una cosa que tener en cuenta. A nivel regional, los principales poderes que actuaban en toda Canarias eran dos: la Real Audiencia y la Capitanía General, que en el siglo XVIII pasó a convertirse en Comandancia General. De resto, el cabildo isla, cada cabildo gobernaba en su isla y bueno, estaban como atomizados, ¿no? Pero las dos grandes estructuras que gobernaban o que imprimían cierta amplitud de gobierno eran estas dos que he comentado. Y en concreto me refiero a la Capitanía General en el siglo XVIII, de Comandancia General, en los planes de defensa de los comandantes generales, que en concreto uno de ellos en 1780, Marqués de la Cañada, hacía referencia a la debilidad de Canarias, esa fragmentación que hacía muy complicada manejar un sistema defensivo, que tenía que negociar pues, con los señores de las islas, con las islas realengo, islas de señorío, y eran conscientes de que eran islas que podían ser bloqueadas por mar y no tenían víveres, como hemos visto con el anterior compañero de Sevilla. Los víveres tienen que venir por mar y las islas granero eran Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, y ellos eran conscientes, este comandante general era consciente y sabía que tenía Tenerife, por ejemplo, suficientes abastecimientos para aguantar 4 meses. Después de eso, la población tiene que rendirse por hambre. Con lo cual, para él era absurdo crear grandes fortificaciones, porque por un bloqueo naval se tendría que rendir la isla, ¿no? Y hablaba de la importancia de Lanzarote y Fuerteventura, eso como abastecimiento. Este hombre incluso propuso a la corona eliminar los señoríos, que se resarciera a los dueños de esas islas, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y demás, y que fuera el Estado el que tomara el control de la defensa de estas islas, porque era muy complicado manejar un sistema defensivo con tantas realidades pues, políticas. Este
esta iniciativa, este comandante general, fue desestimada por el Estado, que no hubo interés en crear un conflicto político por estas ideas, ¿no? ¿Dónde más vemos la participación de Lanzarote y Fuerteventura en los planes generales del Estado? Pues en las guerras en las que participa España, en la segunda mitad del siglo XVIII, en concreto dos: la guerra de independencia de Estados Unidos, en la que participó España a partir de 1779, y luego la guerra de la Convención contra la Revolución Francesa. Ahí vemos algunos ejemplos de participación, en concreto, de Lanzarote y Fuerteventura, o mejor dicho, participación, cómo estos conflictos bélicos afectaron a estas dos islas. ¿Cómo afectaron? En concreto en Lanzarote se movilizaron los milicianos durante un periodo de años, en el transcurso que duró la guerra. Se movilizaron milicianos en las fortificaciones de las islas y se les suministró gofio, literalmente pone eso, gofio ya en la documentación, y eran pagadas por la Real Hacienda a su costa, ¿no? También hemos visto en la guerra contra la Revolución Francesa, pues algunos capitanes de Fuerteventura que fueron destinados al Rosellón y combatieron allí. Otro de los elementos importantes del sistema defensivo, además de los planes generales y demás, ya son los elementos más físicos, que podríamos decir, que son las fortificaciones, las milicias y el paisanaje. En cuanto a las fortificaciones, la tipología de Canarias es muy concreta. Son fortificaciones costeras, por un lado, destinadas a proteger los puertos, las zonas comerciales importantes, o otra tipología, que es la que se da en las islas orientales. Son fortificaciones que servían para el refugio de la población y que estaban en el interior de la isla, no en la costa, porque no había que proteger la costa, había que refugiar a la población y como que el enemigo pasara de largo, ¿no? El mantenimiento de estos castillos se hacía a través del recurso de los quintos, que era el valor del ganado, que en 1772 estaba valorado en poco más de 2.000 pesos. Luego, todo el suministro de armas, pólvora, municiones, todo eso tenía que venir de fuera, claro, porque en Canarias no había una industria, no puedo hablar de industria en esta época, por supuesto, pero una producción de armas, de fábricas, donde eso no existía, todo tenía que venir desde fuera, y era el Estado el que tenía el papel fundamental entre ellos. Y Tenerife hacía de centro redistribuidor. El Estado mandaba desde Cádiz los buques con el armamento, y desde Tenerife se distribuía a otras islas. Es el caso de Fuerteventura, que entre 1740 y 1764 he podido contabilizar 10 envíos de armas y suministros, como por ejemplo 17 quintales de plomo, 19 quintales de pólvora, 6 banderas, 1.400 piedras de fusil, medio quintal de cuerda mecha, 200 fusiles, 2 cañones, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo ello costó más de 25.000 reales corrientes. Hablando también de las fortificaciones, hemos visto, según los ingenieros militares que revisaban las islas, las supervisaban, un gran desgaste de las fortificaciones, que estaban no mal construidas, sino que los elementos constructivos sufrían un gran desgaste por las inclemencias del tiempo. Y habla, pues, en 1767 Alejandro de los Ángeles, en Lanzarote, hablaba de la reconstrucción del castillo de Guanapay, de la torre de Rubicón o de las Coloradas, que tiene que ser reformada, ampliado su armamento, porque, dice literalmente, en tiempo de guerra es un lugar donde desembarcan en dicho paraje los moros y los corsarios. Bueno, pues los sistemas defensivos en Lanzarote y Fuerteventura hemos comprobado que son muy similares en cuanto a milicias, fortificaciones y demás. Tienen una estructura similar, pero que es diferente a las grandes islas como pueden ser Gran Canaria y Tenerife. Pasando a las milicias, bueno, pues el profesor José Contreras define las milicias como un tipo de organización armada integrada por paisanos para defender una comarca o un país, prestar servicio como fuerza de reserva, mantener el orden público o luchar por una causa política determinada. Pero más importante aún lo que dice el Consejo de Castilla en 1750 sobre las milicias de Canarias. Las tropas de milicias son todos los habitantes de las islas, porque todos están obligados a la defensa por derecho natural y por obligación que hicieron las islas de defenderlas a su majestad en recompensa de la libertad que logran de toda contribución, pues no pagan más que aduanas y tabaco y el reglamento de los permisos que pasan a América. Es decir, eso ha sido ya muy estudiado. Sergio Solveferri es uno de los máximos exponentes del régimen económico, por así decirlo, y bueno, en Canarias había una serie de sección de impuestos que sí se cobraban en la península y aquí no, y bueno, pues el Estado permitía que existieran las milicias en Canarias, que las gestionaran los cabildos, y a cambio el Estado no tiene que ser un gran desembolso de mantenimiento de tropas en Canarias.
Eso cambió en la década de 1770 del siglo XVIII. Las milicias, en este caso voy a analizar primero Lanzarote y después Fuerteventura. En Lanzarote, se encuentra en el archivo de la Real Sociedad Económica Amigos del País de Tenerife, son la reforma que hizo Nicolás de Maciá Dávalos en 1771, hizo una gran reestructuración de las milicias y al final pues cada una de ellas se componía de 8 compañías. Lanzarote y Fuerteventura tenían un regimiento por cada isla, pues Gran Canaria tenía 3, Tenerife tenía 5, el resto de las islas pues 1, ¿no? En el caso de Lanzarote, pues ahí se puede ver las 8 compañías y las capitales, es decir, dónde estaban cada compañía, en qué pueblo, ¿no? Pues Aría, Yai, Setía, San Bartolomé y demás. Y aquí en el mapa, pues la distribución de esas compañías, como se puede ver, están en el interior de la isla, no en la costa. Sigue un poco la dinámica, el patrón de la fortificación. Para el mismo caso tengo el estudio de Fuerteventura, también 8 compañías, Villa, La Oliva, Pájara, Tetí, La Puyenta, Casilla de Morales, Tuineje, Caldereta, y lo mismo, están centradas en el interior de la isla, ¿no? Respecto a las milicias de Fuerteventura, es un caso interesante porque la reestructuración que hizo Nicolás de Maciá Dávalos en 1771 hizo una gran reducción de estas milicias en un 62%. El señor de la isla, en este momento, que también era el comandante de este regimiento, la familia Cabreira y Betancourt, que ostentaba el principal mando de este regimiento y contaba con 2.172 milicianos encuadrados en 21 compañías. Se pasa de 21 compañías a 8. El 82% de los milicianos estaban armados y solamente el 23% disponía de armas de fuego. El estudio de las milicias se ha conseguido sobre todo con el estudio de los estados cuatrimestrales, que son los documentos que se hacían cada 4 meses, que son datos administrativos. Yo he podido localizar 266 repartidos por muchos archivos, pero solamente se han conservado 6 de Lanzarote y Fuerteventura. Sospecho porque no hubo una gran sistematización y los señores estaban muy interesados en crear ese documento administrativo, porque me he visto un estado cuatrimestral que no es cuatrimestral, es de una década. Lo comprobé bien y efectivamente cumplía una década. Y claro, ¿cómo va a haber más estados cuatrimestrales si es que ese ejemplo abarcaba toda una década, ¿no? Pues hacían omisiones, ¿no? de su servicio. Y rápidamente, por último, el paisaje de Fuerteventura de 1809. Esta es la parte más novedosa de este trabajo, porque nada más que esto no está en mi tesis en ningún lado, lo traigo aquí por primera vez. De hecho, lo estudié adrede para este congreso. El paisaje de Fuerteventura de 1809, habría que definir qué es paisanaje. El paisanaje, según la Real Academia de la Lengua Española de 1791, que es lo que entendían ellos en esa época, tiene 2 acepciones. Una es la gente del país, a distinción de los militares, o sea, gente que no es militar, o la segunda, que es llaman los soldados a cualquiera que no es militar en los parajes por donde transitan o en donde se acuartelan. Bueno, la primera referencia que hay del paisanaje en Canarias la encontró en 1793 y luego en 1795 en Tenerife. No son milicianos, no son militares, es como ya rascar el fondo del barril, si se me permite la expresión, ya son lo que queda, ¿no? Y es para movilización popular en caso de alarma. En el caso de Fuerteventura, pues es un alistamiento ordenado por el alcalde real ordinario y ejecutado por los alcaldes pedáneos. La fecha es importante, 1809, hay que recordar 1808 fue la invasión napoleónica de España y bueno, pues, el documento no lo pone, pero creemos que puede ser una especie de preparación por si acaso llegaban las hostilidades a Canarias. En total se reclutaron 931 hombres de 22 pueblos y son datos interesantes porque proporcionan nombres y apellidos, edad, estado civil y condición socioeconómica de una lista que creo que se desconoce, no había sido publicada y que creo que para los genealogistas y demás es muy interesante. Yo hice una tabla de Excel, no la he podido traer aquí porque es muy grande, pero sería interesante publicarla o dársela al cabildo, los cabildos si están interesados, para que esté abierto y la gente pueda consultarlo abiertamente, ¿no? Estos son los pueblos en Fuerteventura, es información extraída del archivo de la Real Sociedad Económica Amigos del País de Tenerife. Pues ahí se ven Pájara, Tesseragüe, Tuineje, etcétera, etcétera, con todos los hombres alistados ahí, con sus nombres y apellidos, edades y demás, ¿no? Y esta es la distribución de este paisanaje, como se ve también en el interior, cumple la misma dinámica que las milicias y las fortificaciones, ¿no?
Y aquí una distribución por edades, solteros, solteros, casados, viudos, pobres, con comodidad. La lista no es regular, con lo cual algunos datos tenemos en unos pueblos tenemos unos datos y en otros no. Entonces, bueno, esta es la recomposición que he hecho y que, bueno, ya en el texto estará con mucho más detalle y con más precisión. Y para finalizar, también aparecen las firmas de los alcaldes reales, con sus nombres y apellidos, 1809, todos estos pueblos, que creo que también se desconoce. Yo por lo menos no he visto gran cosa por ahí y bueno, pues creo que es interesante por lo menos rescatarlo. Y por último, las conclusiones de todo esto, bueno, pues comprobamos que las islas orientales de señorío se vieron afectadas tanto por los conflictos bélicos en los que participó la monarquía como por la reforma militar llevada a cabo por el inspector de milicias Nicolás de Macía Dávalos a comienzos de la década de 1770. Se ve una preponderancia del comandante general y de los coroneles de los regimientos en detrimento de los cabildos locales y de los señores feudales, que perdieron gran parte del poder que detentaban sobre las milicias. Se aprecia también una preocupación del Estado por financiar y mejorar el sistema defensivo canario, cuyo reflejo se puede observar en Fuerteventura y Lanzarote, con el envío de armas, municiones, suministros y la erección de fortificaciones. Y por último, la erección de esta paisana en Fuerteventura como elemento de alarma en un periodo de gran crisis, como era la invasión napoleónica en España en 1808. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, acaba esta comunicación. Si hay alguna persona que quiera intervenir. Si nadie pregunta, pregunto yo, porque tengo interés sobre esa lista de Excel. ¿En qué consiste en concreto? Lo que hice fue extractar tal cual está la documentación del archivo y la he puesto en una tabla de Excel por pueblos y va por tal cual puesto en formato pues, electrónico. Hay pues nombres son nombres de individuos, también aparecen sus hijos, aparece también si están indicados si son milicianos o no. Que no debería ser, en principio, ¿no? En teoría no debería, porque si eres miliciano no te llevan a llamar para el paisanaje, pero en este caso si indican es miliciano. También aparecen algunas mujeres no como paisanaje, porque es verdad, en el caso de Tenerife he encontrado paisanaje, se reclutan mujeres, en Tenerife se reclutan mujeres no para combatir, sino para llevar abastecimientos, como no existía logística, pues ellas ayudaban, ¿no? Eran mujeres de ánimo varonil, lo llamaban en el documento. En Fuerteventura no lo he encontrado como tal, pero sí aparecen mujeres como a lo mejor cabezas de familia y su hijo, aparece su hijo y pues depende de su madre, y se menciona, ¿no? Nombres y apellidos también, y eso también explica mucho las condiciones económicas. Viven muy bien o cómodamente, o son pobres o muy pobres. Eso es un dato socioeconómico muy interesante de analizar, también la edad, y bueno, pues son datos que se verán en el texto más. Pues yo te recomiendo que lo aportes con la documentación del trabajo, porque la publicación va a ser digital, no va a ser... Estupendo. Entonces sí podría... no es en papel, con lo cual yo creo que sí que es verdad que es interesante, no solamente para los genealogistas, sino para cualquier historiador. Claro, es una fuente que está ahí abierta. De la época. Muchas gracias.